a lo nuestro. Ponemos a grabar. Dado que tenemos que llegar a lo que los chicos ya avanzaron y ya vieron, a ver, nosotros hicimos un cuadrito que era como bastante jerárquico, muy simple. No vamos a ir por todas las instituciones de vuelta porque nada, ya me parece que estaba. Dijimos, Rey, paso siguiente, ¿cuál es la próxima institución? Consejo de Indias. Bien, Consejo de Indias. Próxima institución. El virrey. Bien, estoy poniendo virreinatos, acá pongo virrey. Entre virrey y Consejo de Indias. Visitador. Bien, acá está el visitador. A la par del virreinato. No estaba el que era tipo el que iba a buscar a ver a la gente, ¿cómo se llamaba? No, ese es el visitador. Ah, ok. Visitador. Visitas y militarizadas. ¿No era la Real Audiencia? No, ese es al lado, bien, ese es al lado del virrey. Tenemos la audiencia. Y por fuera de los lugares que eran conflictivos, ¿qué habían? ¿Qué es CG? El ejército, ¿no? Sí, había en Chile, había en el Caribe, había en Guatemala. El Consejo General. No, capitanías generales, pero bueno, estaba. Ah, Capitanías generales muy fortificadas en lugares estratégicos, con un capitán general a cargo, y de esos capitanes generales estaban como a la altura más o menos del virrey, el virrey controlado por la audiencia. Acá lo que teníamos eran diferentes gobernaciones, de las diferentes gobernaciones salían diferentes ciudades, y de esas diferentes ciudades sabemos que las que eran ciudades cabeceras tenían cabildos. Pregunta. Vamos a empezar al revés. Antes de ver qué es lo que ustedes buscaron, que entiendo que buscaron, espero hayan buscado, vamos a ver esto, que para mí es el video de Pergolini más. Una vez lo pasaron en un acto y a mí me parece un video fantástico para dar clase. Espero que lo hayan visto. Igual los chicos del otro segundo me dijeron, no, nunca lo vimos. Y los chicos lo vieron en el acto hace 1 o 2 años atrás, seguro. También puede ser que cuando lo vieron en el acto ustedes no estuviesen en secundaria. Puede ser una posibilidad. Pero vamos a darle una vuelta a esto. O sea, sobre lo que aparece en el video, a partir de este momento, a ver, sacan un par de ideas y la idea sería que hayan buscado, ¿no? También sobre el cabildo, sobre qué es y cuál es la función. De más está decir que para nosotros el cabildo es la institución colonial que un poco antes de ver esto, que más conocemos, ¿no? Digo, no sé si era en este curso que había aparecido uno que me dijo que no sabía dónde estaba el cabildo. Fíjense que cuando uno piensa, ¿se ve, no? La imagen. La imagen esta se ve si la muevo. sí, se ve, se ve. Bien, a ver, para todo aquel que no sepa. Google Maps. Sí, Google Maps, tal cual. Allá tenemos Casa Rosada, esto es Plaza de Mayo, damos una vueltita así por Plaza de Mayo, diferentes instituciones. Acá tenemos el Cabildo. Estamos aquel que no sepa dónde está el Cabildo porque puede ser que le dé vergüenza. Este es el Cabildo de Argentina, en este caso de Buenos Aires, ¿no? Argentina. De Buenos Aires. A ver, previo a esto, lo que les pido es presten atención a este videito un segundo. Son 3 minutos, no mucho más. Y sobre eso empezamos a discutir qué es el Cabildo, quiénes participan y trazamos un par de líneas para historia de tercer año del año que viene. Me dicen si se escucha. ¿Sabes qué? Re loco, ¿no? Pero. Sí. Sí, sí. Bueno, tratemos. Llovía. No, no llovía. Pero si no llueve. No, sí, parece que llovía, ¿eh? Parece que llovía. Se largó con todo, ¿eh? Por eso tantos paraguas. El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba 4 reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas, no está mal, ¿no? Mira, ahí está. French y Beruti. 2 jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. ¿Qué más? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Sí, habría que agregarles esto, ¿eh? A ese por los jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran 2 punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que van a pudrir todos y la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrá repartido para diferenciarse del resto, sí, probablemente.
Cómpreme una empanada. Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo porque alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo. Como no era cuenta propista. Sí, pero recaudada para su amo. Pero vendía empanadas. Y empanadas había en el norte, en San Juan, en Salta. Pero encontrar una empanada en Buenos Aires era más difícil que encontrar un negro libre. ¿Sabes qué, Felipe? Me arruinaste bastante mi cuadrito del 25 de mayo. Por lo menos me queda el cabildo. Porque el cabildo es el mismo. Y la verdad... Primero le cortaron los brazos hasta el codo. Después le sacaron la cabeza. Pero enseguida se la volvieron a poner. El cabildo de Buenos Aires ya no es lo que era. La casita de gobierno que Juan de Garay había plantado al fundar Buenos Aires fue demolida a comienzos del siglo XVIII. En 1765, en ese mismo lugar, se terminó de construir un edificio de 2 pisos con torre y un balcón enorme. En 1767 se anexó una cárcel para hombres, separada de la parte de adelante por un patio. 100 años después, al cabildo le achicaron los balcones y le sumaron 10 metros a la torre. Después le sacaron toda la torre porque era muy alta y siempre se estaba por caer. Cuando en 1889 quisieron inaugurar la Avenida de Mayo, se dieron cuenta de que el cabildo molestaba al paso. Le arrancaron 3 arcos del lado norte. 50 años más tarde quisieron hacer la diagonal sur y el cabildo seguía molestando. Le arrancaron 3 arcos del otro lado. Pero en 1940, el arquitecto Mario Buchiazzo tuvo una idea excelente: hacer que el cabildo se pareciera al que era antes. No le pudo agregar los arcos porque era tarde, las calles ya estaban hechas. Pero le devolvió la torre, aunque más baja. Le puso herrería tipo siglo XVIII, techos a 2 aguas y lo pintó parejo. Lo que pasó... Cabildo actual. ¿Estamos? A ver, Cabildo obviamente remodelado y recauchutado después de varios siglos de existencia. Muy diferente a ese primer Cabildo que aparece acá, y ni hablar de este que es obviamente mucho más parecido a los que vimos. ¿Recuerdan que ustedes decían, che, pero son como, Sí. como más largos que Todos nosotros? Eventualmente el nuestro también lo fue. Estamos, digo, pero fue como perdiendo partes. A ver, hay un par de cosas de este video que me parecen como sumamente pedagógicos. Primero, a ver qué es lo que pueden decir ustedes. ¿Qué es el cabildo? Repito, lo que nosotros más conocemos de la estructura colonial es el cabildo porque es lo que nosotros podemos ver cuando pasamos, y a veces simplemente, no sé, a trabajar, pasás por ahí y lo ves. Después toda la parte de virreinatos y demás uno lo puede ver, pero no ves como algo que uno diga, che, acá estuvo el virrey. En realidad el cabildo es lo que uno ve. ¿Qué es el cabildo? ¿Qué es un cabildo? ¿Alguno que haya buscado? Te leo lo que busqué. Dale. Puedes leerlo, tranquilo, no lo tienen que decir como de memoria. ¿Sí? No sé quién habla. me está- Emma. Ok. Un cabildo es el organismo representativo de un municipio por medio del cual se discutían los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares de la comunidad. Eso es. Bien. Es una buena aproximación. ¿Alguien encontró otra cosa? Yo había Más o encontrado... menos. Yo creo que más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, ¿bien? Dale. Entonces está igual. Bien. La primera definición de Emma y de Lucía son bastante correctas. Vamos, Catalina. Yo lo había hecho, pero creo que te lo había dicho en la otra clase. O no sé si Puede era eso o ser. lo de Capitanía General. Puede ser, es verdad. Igualmente recuerdo, lo que pasa Por es eso no me acuerdo. los otros segundos, digo, pero sí recuerdo otras definiciones de cabildo, pero puede ser de otros segundos. A ver, ¿otro que se encontró alguna definición de cabildo? Sofía sacó su micrófono. Sí, es la institución encargada del gobierno de la ciudad. La mayoría de las ciudades tenían esta autoridad local. Tenían su origen en los consejos de Castilla y durante el primer siglo de colonización, ya que era sumamente importante para la organización local del territorio. Estamos de acuerdo. Pregunta, si volvemos a esto, que es lo primero que hicimos y lo que hicimos hasta el cansancio, ¿por qué pongo el cabildo como abajito de toda esta estructura colonial? Porque, tipo, todos estos tenían autoridad sobre el cabildo. Estamos de acuerdo. Porque en realidad son como pasos a seguir, ¿no? Digo, si el rey le manda... Yeah. ¿Qué fue eso?
Bien. porque yo no lo puse. Pero No importa, digo, si el cabildo, No, yo tampoco. digo, si se plantea una medida desde el rey y el Consejo de Indias, esto eventualmente baja a los virreinatos, al virrey, a las diferentes gobernaciones, eventualmente llega a las ciudades. Fíjense que varios Yeah, what she said. Profe, creo que Ellen que no es Elina, ¿eh? Sí. Porque tiene el nombre de Elina. Y... Hydrochista XYZ. No es Elina, me parece. No, no es Elina, no creo que sea. Se están diciendo unos... A la voz de Elina no se parece al menos. No, aparte es una grabación. Pero bueno. ¿El brasilero ese que habla es acá? Sí, igual es lo que dice Lina. Claro. No, y además Elina se pone Elina Sol Perusín. No se pone. Qué mal. Bien. Profe, Chalo, profe. Chalo. Es que no sé cómo. Sí. Vas y lo Acá tocas a en los participantes. 3 puntitos o en participantes. En cualquiera de. Sí, lo echás. Chalo, pues. Sí, pero igualmente. ¿Cómo hace, profe? No tengo ni idea, ustedes. Ah, porque no estamos en Meet, estamos en Zoom. Ahí está afuera. Bien, decíamos, entonces, igual es la primera vez que me pasa, me llamó la atención que Lina, a mí me llamó la atención lo mismo que uno de ustedes dijeron, que no tenía puesta la cámara. Y dije, qué raro. Sí, y Elina se llama Elina Sol Que no Perusín. era Elina. Bueno, en fin, no importa, ya está. Ya pasó. Era un hombre, creo. Bien, no importa, ya está, no le demos mucha más entidad. Bien, lo que decíamos respecto de el cabildo. A ver, fíjense que ustedes en las 2 o 3 definiciones que van diciendo, hablan de un lugar local. ¿Estamos? O sea, tiene que ver con algo, a ver, con una autoridad muy local o muy municipal. Suponemos que esto es una gobernación, para no dibujar todo. A ver, esto es una gobernación y todas las gobernaciones tienen una multiplicidad de ciudades. No sé si está bueno hacer el paralelismo, pero piensen en un gobierno o una provincia actual de Argentina. Vos tenés pequeñas ciudades, algunos pueblitos chiquititos, y eventualmente lo que tenés es una ciudad un poco más grande, la que uno define como ciudad de cabecera. La ciudad de cabecera, en este caso es Buenos Aires, en función de lo que estamos viendo, quiere decir que acá está el cabildo. ¿Vamos? Ahora, ¿qué quiere decir? Este cabildo se hace cargo de cuestiones municipales no solamente de la ciudad y de los lugares como urbanos, sino que en realidad se hace cargo de todo lo que tiene que ver con esta región. ¿Estamos? O sea, ahí participan y se toman decisiones en relación a estos espacios de acá. Ahora, pregunta que me interesa. ¿Quiénes participan del cabildo? A ver si alguno de ustedes... Los vecinos no eran. Los vecinos. Los vecinos. La pregunta es, ¿quiénes son los vecinos? ¿Qué encontraban de vecinos? Yo digo, a ver, los vecinos participan en el cabildo. A mí me pareció que los vecinos son los únicos que habían sido invitados al cabildo abierto. Para ser vecino había que tener casa poblada, es decir, casa propia, apellido y ser alguien. Bien, eso me parece que es fundamental, porque, a ver, cuando uno se pone a pensar en vecinos, el ejercicio que hacíamos con los otros segundos era el siguiente: si vos tenés hoy actualmente una marcha, una movilización de lo que ustedes quieran, y esa marcha, movilización, la tenés en la plaza ahí como enfrente de la iglesia de Quilmes. Yo, naturalmente, charlo con ustedes y digo, chicos, la verdad que estaba lleno de vecinos. O sea, los vecinos de Quilmes fueron a esa marcha o esa movilización en la plaza de Quilmes. ¿Qué entienden ustedes hoy si yo les digo eso? ¿Qué son los vecinos? Las personas que viven en nuestra cuadra. Ahí está, la gente que vive en tu cuadra. O sea, hoy vecinos, para vos vecinos hoy, o para vos, para mí, para todo, ¿no? Digo, cuando uno dice vecinos hoy, lo primero que está pensando es en, no sé, el vecino que está en tu cuadra, el tipo que está en la... Bien, cerca mío. Tal cual, o sea, en realidad vos no pensás que vecinos es un concepto diferente, o por lo menos clasista. Vos entendés que cualquiera que estuvo en Quilmes y que quiso ir a la marcha y le gustó lo que estaban diciendo, eventualmente entrabas y ibas a esa marcha. Ahora, ¿esa es la misma concepción de vecinos en 1810? No. ¿Estamos? ¿Qué es lo que a mí me importa que ustedes vean? Es más, hay una parte del video de Pergolini que lo dice como muy, muy bien. ¿Qué te dice sobre la participación del pueblo en Plaza de Mayo? Ese 25 de mayo.
¿Qué te dice? ¿Fueron tantos? ¿Qué es lo que uno imagina cuando decís Revolución de Mayo? ¿Qué te imaginas en tu cabeza? O yo Un montón de gente protestando. Ahí está. Un hecho muy importante. Exactamente, muy importante. Yo el concepto de revolución lo asocio a un montón de gente en la plaza, como un poco te lo cuentan también en la historia en primaria. Digo, lo que uno imagina es montones de gente en la plaza pidiendo, en este caso, bueno, lo que posteriormente va a ser la independencia. Ahora, cuando uno analiza el concepto de vecino, y me quedo con lo que dijo, creo que fue Lucía. Lucía, vos dijiste la definición de vecino, ¿no? Sí, sí. Bien, a ver, el vecino para ese entonces es alguien, en primer lugar es blanco, ¿estamos? No hay vecinos negros. Quiere decir que ahí como dice Pergolini, lo del negrito, que imagino a varios de ustedes habiendo participado cual negritos o negritas vendiendo empanadas en actos de primaria. A ver, el negrito o negrita no existe, estamos de manera libre o no existe de manera masiva en esa Revolución de Mayo, porque en realidad no es libre, es un esclavo. Lo que te dice el texto, perdón, el videito este es, ojo, y en base a la definición de Lucía de Vecinos, que quienes podían participar del cabildo eran blancos, descendientes de europeos, tenían propiedades, apellidos de renombre, y en el fondo, si uno lo traduce a algo actual, eran ricos. Eran gente acomodada. Quiere decir que el cabildo, tal cual uno lo piensa, es un lugar de participación de la élite criolla. ¿Qué es criollo? Español. Perdón, Sofía, no te escuché. No es español. Tal cual, no español, pero sería como descendiente de papá y mamá españoles, pero nacido en América. Eso es lo que te hace criollo. O sea, la única diferencia es que naciste en América. Ahora, eso quiere decir que un montón de personajes que nosotros conocemos, de la parte como de la historia reciente, como más de los inicios de lo que es Argentina, pienso Saavedra, Moreno, Belgrano, digo, son todos tipos criollos. Si se fijan en las imágenes, la mayoría son todos blanquitos, en realidad son tipos como de élite. La Revolución de Mayo no es muy popular que digamos. ¿Por qué no es muy popular que digamos? ¿Por qué les parece que no es tan popular como uno piensa? Porque no podían participar todos. No podían participar todos. Porque eventualmente el tipo que es humilde, el trabajador del campo, la verdad es que no tiene tiempo para dedicarse a cuestiones políticas. ¿Se entiende? Ahora, si entendemos entonces que el Cabildo es una municipalidad, una especie de municipalidad, y que quienes participan son criollos acomodados, y es una entidad bastante elitista, ¿qué es lo que hace que un cabildo se vuelva cabildo abierto? ¿Qué es cabildo abierto? Ustedes lo ven también desde primaria en todo lo que son Revolución de Mayo y demás. ¿Qué es cabildo abierto? Porque el cabildo se que dejen participar a otras personas que no sean los criollos. Puede ser que dejen participar a algunas personas que no sean esos criollos más acomodados. ¿Y cuándo se dan cabildos abiertos? Porque en realidad el cabildo funciona todo el tiempo. Sin embargo, el cabildo abierto es algo extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué podría ser algo extraordinario? Un ataque a la ciudad. Un ataque a la ciudad, estamos de acuerdo. Un ataque a la ciudad podría ser algo extraordinario. Quiere decir que si a vos la ciudad te ataca, una potencia externa te ataca, como por ejemplo invasiones inglesas en Buenos Aires a principios de 1800, estás en condiciones de llamar a un cabildo abierto. ¿Qué otra situación les parece que es algo extraordinario? Una epidemia, una catástrofe natural. Una epidemia, una catástrofe natural, o eventualmente un Fernando VII allá por Europa siendo aprisionado por Napoleón, que da pie a todo lo que es Revolución de Mayo. Estamos donde vos tenés que debatir qué haces ahora si ya no tenés a tu rey dándote órdenes, porque nada, básicamente está prisionero del primo de Napoleón. ¿Se entiende qué es el cabildo? A ver, a mí básicamente lo que me importaba que ustedes vieran es cómo a nivel político podíamos trazar como una especie de continuidad entre estas instituciones coloniales. O sea, básicamente nosotros conocemos el cabildo porque lo vimos un montón de veces por Plaza de Mayo, pero ese cabildo es la mínima expresión de la institucionalidad colonial y responde a un montón de estadios o de etapas o de cargos políticos que están por encima hasta llegar finalmente al rey. ¿Llegamos todos?
ver que veo las caras, un segundo. Llegamos, ¿alguno no entendió algo de esto político? Yo entendí. Yo no me- Vamos, entonces, Yo también. si todo el mundo entendió, lo que nos falta de esto es algo muy particular. Por ejemplo, hasta acá nosotros dijimos, a ver si alguno lo recuerda, ¿qué cosas son las que de alguna manera legisla el Consejo de Indias? ¿Qué ámbitos? ¿Qué cosas? Por ejemplo, lo político es algo. O sea, el Consejo de Indias decide sobre cuestiones políticas. ¿Sobre qué otras cosas? Religiosas. Religiosas. ¿Sobre qué otras cosas? Administrativas. ¿Sobre qué otras cosas? Nivel de economía, por ejemplo. ¿Cómo? Nivel de economía. Bien, no la economía, ahí estamos. Lo político, lo religioso, lo administrativo, lo judicial y alguna que otra cosa, por ejemplo, lo militar, es todo decidido en el Consejo de Indias, en esa reunión con el rey, en donde se decide eventualmente lo que se tiene que hacer en América. En paralelo al Consejo de Indias, existe otra institución que nosotros no le prestamos atención a propósito, que se llama Casa de Contratación. ¿Estamos? La Casa de Contratación, a ver, si el Consejo de Indias se dedica a todo eso, ¿a qué se dedica la Casa de Contratación? A cosas administrativas. No, por lo administrativo está acá, en Consejo de A Indias. lo económico. Bien, el económico. La Casa de Contratación se dedica a lo que es económico y lo que es comercial. ¿Estamos? Quiere decir que estas dos instituciones, Consejo de Indias y Casa de Contratación, son las que de alguna manera regulan la totalidad de lo que pasa en América. Pero cada una de ellas regula algo totalmente diferente. A ver, la Casa de Contratación, vamos a ver una cosita que me interesa que ustedes vean, porque me parece que es muy, muy claro, y en función de eso arrancamos. Ustedes no tenían que buscar nada de Casa de Contratación, creo, ¿no? No. No. Bien. Perdón, bien, entonces vamos a Casa de Contratación. Me interesan un par de cosas, me parece que es muy claro lo que les voy a mostrar. Mi recomendación para ustedes es saquen algún tipo de algo y tomen un par de apuntes sobre algo que dice acá, y en base a eso lo ponemos en común un ratito. ¿Me dicen si escucha? En este capítulo vamos a conocer la Casa de Contratación de India. Bien. Sí, se escucha. Su monopolio con el comercio de América y los efectos que tuvo en la ciudad donde se implantó, en Sevilla. La Casa de la Contratación de Indias fue una institución creada en 1503 para fomentar y regular el comercio y la navegación con los territorios españoles de ultramar. Su ubicación fue en Sevilla, por Real Decreto. ¿Y por qué se ubicó en Sevilla y no en Cádiz o, por ejemplo, en Huelva? Porque Sevilla estaba bien defendida, tenía buenas comunicaciones y tenía sobre todo infraestructuras. Sevilla, recordemos que era un puerto fluvial, el río Guadalquivir llegaba hasta ella, y esto hacía que fuese mucho más fácil defenderla de posibles ataques de piratas. En 1717 se trasladó ya a Cádiz definitivamente, debido a que los barcos y cargamentos eran más voluminosos y le resultaba complicado navegar por el río Guadalquivir. Ese fue el principal motivo por el que se trasladó a Cádiz. Su principal objetivo era el monopolio del comercio con América. El objetivo principal era fundamentalmente económico, porque con ello se regulaba y controlaba todo el comercio con las colonias de ultramar. Es decir, que todo barco que llegaba o partía de Sevilla era controlado y debía pagar lo que se llamó derechos de aduana. Además, se centralizaba todo en un sitio. Sería Sevilla el centro científico, cultural, etnográfico y geográfico de todo lo relacionado con América. Allí se elaboraban mapas, se formaban a marineros, se realizaban estudios sobre América, etc. Y todo esto conllevó que fuese Sevilla el centro prácticamente del mundo en esa época. Además se crearon allí porque había una serie de infraestructuras, porque Sevilla tenía mejores comunicaciones con el resto de la península, se podía defender mejor en caso de ataque, al ser un puerto fluvial y estar dentro, de tierra, y tenía numerosas infraestructuras. Cádiz y Huelva, que estaban en teoría en mejor posición,
carecían de todas estas características y por eso no se puso allí la Casa de Indias. Las consecuencias de esto, bueno, pues la primera fue urbanística. En Sevilla aumentó la población espectacularmente, de 50.000 en 1500 se pasó a 120.000 en 1600, casi se triplicó la población en 100 años. Se hicieron reformas urbanísticas importantes, se reestructuró y reordenó y modernizó la ciudad. Recordemos que anteriormente tenía un trazado musulmán y se construyeron edificios públicos, palacios y avenidas. Para que nos hagamos idea, sobre 1540 Sevilla ya desbancó a Amberes como centro financiero de Europa. Aquí podemos ver un mapa de Sevilla de la época. Y la siguiente consecuencia fue económica. En Sevilla se creó una burguesía comercial propiamente dicha, aumentó también la población en ciudades próximas, como Carmona y Écija, que giraban alrededor de la economía sevillana. Se construyó lo que hemos dicho, la Real Casa de la Moneda, que recordemos que con Felipe II se labró el 90% del oro y el 70% de la plata americana para convertirla en moneda. Y además llegaron comerciantes peninsulares y extranjeros que creaban sus negocios y establecían en Sevilla sus delegaciones. Estas eran las dos rutas de las Indias Orientales. Punto, me quedo con esto. Ideas que se han sacado de casa de contratación. Dejo a propósito el mapita ahí. ¿Qué es la casa de contratación? ¿Estoy o no estoy? Sí, estás. Ah, me quedé. Estoy tildado. ¿Qué es la casa de contratación? ¿Qué fue la casa de contratación? Podemos estar en silencio 10 minutos si quieren. Una institución encargada de lo comercial y económico que tenía varios objetivos. Dale, y su principal objetivo era comercial, perdón. Comercial, estamos de acuerdo. A ver, fíjense que acá les aparece un par de cosas. Tenemos Sevilla, por acá arriba, que no me dan, les estoy tapando, bueno, yo estoy tapando con sus imágenes. Y tenemos Cádiz por acá abajo. A ver, ¿cuál es el objetivo de esa casa de contratación, siendo económico-comercial? ¿Qué tienen que controlar? El comercio entre España y sus colonias. Bien, te hago la pregunta. ¿A qué fue Lucía? Dale. Lucía, ¿por qué te parece que tienen que controlar? ¿Qué es lo que encuentran ellos en el territorio americano en abundancia? A cualquiera, pobre Lucía, no le voy a mandar al frente. ¿Qué es lo que encuentran en abundancia? ¿O qué les parece que encuentran en abundancia? ¿Y por qué se gastan tanto tiempo en intentar controlar? Muchas riquezas. Estamos de acuerdo, mucha riqueza. Le tiene más interés a eso que a otras cosas, profe. Totalmente, o sea, nosotros sabemos que a los europeos, particularmente a los españoles, pero a los europeos en general, les interesa todo lo que son recursos naturales, ¿no? Todo lo que son riquezas, minerales. Claro. Eventualmente se van a dar cuenta que los territorios americanos tienen un montón de eso, y a medida que se den cuenta de la masividad de los recursos que tiene América, y el resto de las potencias europeas empiecen a darse cuenta también de ello, y medio que el interés va a ser intentar por todos los medios como controlar a la perfección esos recursos. Luciano, dale. Y también que van a poner a trabajar a las personas que viven ahí. O sea, que las van a sobreexplotar, como pasó. Totalmente, coincido con vos. O sea, la idea es como sobreexplotar a la gente en función de de aprovecharse de esos Encontrar recursos. y apropiarse. Miremos un segundo este mapita que es a donde quedó y me interesaba. Fíjense, a ver, primero, esto verde que aparece acá, ¿lo vimos? No, o sea, solo vimos un poco, que eran las expediciones, que solo los años que habían tardado los portugueses, que eran como más de 100 años. Gracias, ahí está, Luciano. Fue fantástico lo que dijiste. A ver, Lisboa. Lisboa, capital de Portugal. Nosotros lo que vimos fue como todas estas expediciones que ellos hacían y fundaban. ¿Se acuerdan qué fundaban en esos lugares, como en las costas? ¿Cómo se llamaban? Esas cosas que iban formando los portugueses en África. No me acuerdo, pero eran como caminos. Eran como caminos. Como esclavos, sí, se decía. Sí, factorías, enclaves, cualquiera de esos dos. A ver, acá lo que les marca en un siglo XVI es básicamente la expansión portuguesa. Fíjense que acá tenemos los desvíos hacia lo que es hoy Brasil, por eso hablan portugués.
y el camino que eventualmente tomaron los portugueses en función de llegar a estos mercados asiáticos, que eran el motor original que llevaron a la expansión por fuera de Europa. Ahora, Sevilla está acá, o sea, muy al ladito de Lisboa, siempre pensando que Portugal y España están muy, muy cerca, y lo que vos encontrás acá en Sevilla es esto. A ver, hagamos el esfuerzo de eliminar esta línea roja que va a Buenos Aires, porque en realidad esto es bastante posterior, pero básicamente lo que hace Sevilla es intentar controlar la totalidad del comercio con América, siempre pensando que en sus orígenes el comercio sale de acá. Vamos, o sea, sale de estas rutas comerciales como de lo que es el Caribe, lo que es La Habana. Esto que uno describe, en este caso con líneas rojas, es lo que historiográficamente se conoce como sistema de monopolio comercial. Y básicamente lo que a mí me interesa a continuación es intentar de alguna forma comprender qué es ese sistema de monopolio comercial, porque es básicamente un tema largo de segundo año y que lo tenemos que lograr entender. A ver, ¿qué les parece que puede ser un sistema de monopolio comercial? Por más que no lo sepan. Como una ruta, o sea, como que de Sevilla van a las islas del Caribe, consiguen o sea, esas cosas del comercio y después vuelven a Sevilla. Y después de ahí hacen lo mismo y... Estamos de acuerdo. Hay que mejorarlo, pero en el fondo estás como muy ubicado. A ver, el sistema de monopolio comercial lo tenemos que poder comprender a la perfección para poder completar la totalidad de este cuadro. A ver, nos quedan 5 minutos y no lo vamos a poder hacer ahora. Lo que les pido es lo siguiente. La clase que viene, primero, busquen qué es, esto no tiene nada, a ver, tiene que ver, pero lo vamos a conectar bien en la clase que viene. Busquen qué es y qué planteaba el mercantilismo. Mercantilismo está, ahí se los pongo en el chat, en el caso que... Mercantilismo. Fíjense qué es y qué planteaba el mercantilismo. Paso siguiente, busquen qué es un monopolio, porque para entender el sistema de monopolio comercial tenemos que entender bien qué es un monopolio. Y paso siguiente, busquen qué es el sistema de monopolio comercial español y qué características tuvo. ¿Estamos? Características y dificultades. ¿Por qué no? Características y dificultades. Me parece que con dificultades vamos a tener bastante. Y no mucho más. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos hoy? No. Bien, nos quedan 4 minutos, pero no tiene sentido avanzar mucho más, pues nos va a quedar como muy cortado. Nada más, muchachos, nos vemos el lunes. Escuchen una cosa, siempre es con este nuevo ID. ¿Estamos? Siempre es con esto, sí, así simplemente se conectan, saben que siempre es a las 11 y punto final. Adiós, muchachos.